Desde los días de la Meca, las revelaciones de Dios habían llamado a los musulmanes a prepararse para luchar por llevar una vida moral y justa. La palabra árabe que designa esta lucha moral es yihad. La yihad iba a necesitarse en poco tiempo si la comunidad musulmana quería sobrevivir. Porque cuando el profeta y sus seguidores abandonaron la Meca, para todos estaba claro que llegaría el día en el que tendrían que defender sus creencias en la batalla. Ese día estaba cada vez más cerca. Por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes, en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata. Aunque los fundamentos religiosos del Islam incluían el mensaje de paz de Jesús, también habían adaptado la tradición judía de la justicia. Los versículos del Corán que fluían de boca de Mahoma empezaban a incluir un mensaje que justificaba la defensa armada de la comunidad. Se les da permiso para luchar porque son perjudicados. En verdad, Alá el Poderoso acudirá en su ayuda. Son aquellos que han sido expulsados de sus hogares. Los planes de Mahoma para la defensa de la comunidad comenzaban a incluir la palabra yihad. Es un término que suelen citar los que se oponen al Islam como prueba de la confianza de esta religión en la violencia y en la guerra. Pero el verdadero significado de yihad es algo muy diferente. Yihad procede de la raíz arábiga yihada, que significa lucha. Se hace referencia a ella continuamente como una lucha en nombre de Dios. Si la yihad es financiera, se responde financieramente. Si la yihad es violenta, se responde con violencia. Y esas son maneras de restablecer la paz. Pero en la historia, los extremistas se apropian, en una etapa ya muy temprana, de esa noción de yihad. Y eso es lo que se relaciona con lo que los extremistas como Osama Bin Laden y Al-Qaeda hacen mucho más tarde. Apropiarse de este concepto de yihad para legitimar lo que ellos quieren hacer. Mahoma ya había hablado de la yihad cuando los musulmanes aún vivían en la Meca, pero las nuevas revelaciones hacían hincapié en un aspecto diferente de la yihad. Llegaron en un momento en el que los musulmanes de Medina luchaban por su supervivencia. Los Quraysh habían conseguido que la mayoría de ellos saliesen de la Meca sin llevarse nada de valor. Cuando Mahoma y sus seguidores llegaron a Medina, eran en cierto modo exiliados de su ciudad natal. Estaban sin empleo, por decirlo claramente. No tenían ninguna forma de ganarse la vida. No cultivaban dátiles y toda la tierra disponible en aquel asentamiento agrícola ya tenía dueño. Por eso comenzaron a realizar incursiones. Dios había dado a los musulmanes la orden de luchar, y ahora las revelaciones de Dios permitían que esa lucha incluyese el derecho a la supervivencia. Y así vemos cómo la yihad llega a definirse como el derecho y a veces la obligación de los musulmanes, tanto en calidad de individuos como de comunidad musulmana, a defenderse, a involucrarse en una guerra defensiva. Armado con la aprobación del Corán para defender su comunidad, Mahoma eligió una solución tradicional árabe: defiéndete atacando. Mahoma encabezaría el ejército que atacaría la caravana Quraysh más importante del año. El plan de Mahoma consistía en interceptar la caravana cuando ésta se acercase a los pozos de Badr, cerca del Mar Rojo. Pero antes de que sus fuerzas llegasen a los pozos, a la Meca llegaron noticias de la existencia del ejército musulmán. Los líderes Quraysh se escandalizaron por el hecho de que Mahoma intentase capturar su caravana. 1000 hombres salieron de la Meca para enfrentarse al ejército musulmán. Mahoma sabía que los Quraysh le obligarían a luchar. La noche anterior a la batalla, el profeta no sabía si sus hombres estaban dispuestos a morir en lo que ya se había convertido en una guerra. Pero después de escuchar las estimulantes arengas, sus seguidores juraron ofrecer sus vidas por el Islam. El ejército Quraysh superaba en número a los musulmanes en una proporción de 3-1. Pero al comenzar la batalla, Mahoma demostró poseer un gran sentido táctico y sus guerreros luchaban con ferocidad. Los líderes Quraysh habían creído que con una demostración de su fuerza bastaría para vencer a los musulmanes. Pero a mediodía era el ejército de la Meca el que se dejaba dominar por el pánico y huía del campo de batalla. La entrega y unión del ejército musulmán habían salvado al Islam, pero el Islam se revelaría no solo merecedor de la victoria, sino también capaz de ser compasivo.
Después de la primera victoria lograda por los musulmanes en la batalla de Badr, los musulmanes comenzaron, como solían hacer los árabes, a matar a los supervivientes. Y Mahoma de inmediato tuvo una revelación y dijo: no, esto debe parar, no debe haber matanza de supervivientes. Mahoma tenía una meta a largo plazo. El enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe. Decida a aquellos cautivos en vuestras manos. Si Alá encuentra el bien en vuestros corazones, os dará algo mejor que aquello que os han arrebatado y os perdonará. La victoria de Badr tuvo grandes consecuencias. Después de la batalla, los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina. Al igual que los musulmanes, estos conversos vieron la victoria como una señal de la salvación de Dios y una protección similar a la división del Mar Rojo que hizo Dios para los israelitas. La batalla de Badr tiene una importancia enorme para la comunidad musulmana y creo que fue el primer acto político que tuvo éxito, que cimentó la visión o el sueño de que el Islam podría establecer una comunidad, que el Islam podría llegar a ser una civilización. Durante 3 años más, el ejército Quraysh intentaría destruir la comunidad musulmana. Ganaría algunas batallas, pero siempre Mahoma y sus seguidores luchaban y sobrevivían, mientras su número continuaba creciendo. Mientras el ejército mequinés luchaba por volver a casa después de la última batalla perdida, su líder se vio obligado a admitir por fin: todo hombre juicioso sabe ya que Mahoma no ha mentido. Medina y la comunidad musulmana estaban libres por fin de ser atacadas. El profeta estaba preparado para emprender el último paso en cumplimiento de su destino. Ese paso consistiría en regresar a la ciudad sagrada de la Meca. La vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada. Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos, pero unas pocas, como su tercera esposa Aisha, eran claramente asunto del corazón. Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de 4 esposas, y el marido debía tratarlas a todas como iguales. Casaos con mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas, entonces casaos solo con una. Con frecuencia, el mundo moderno opina que el Islam es machista, como poco, y misógino como mucho. Pero en realidad las enseñanzas de Mahoma proporcionaron nuevos derechos a las mujeres, que en el mundo cristiano tardarían siglos en conseguir. El primero fue el derecho a la vida. El Corán prohibía la práctica del infanticidio femenino, que había sido algo común en la Arabia anterior a su llegada. A las mujeres también se les concedió el derecho a la educación, a ser debidamente educadas como lo eran los hombres, a heredar, lo que significaba que también podían comprar y vender propiedades, lo cual implicaba que tenían que realizar transacciones comerciales.